Disculpa mi tardanza. Ready whenever you are. Do you want to pull the chair up more? Or you guys No, I'm going to try to stand for just a little bit. Okay, we're going to get started again. Ok, vamos a entrar de nuevo. Let's look at the purpose of the book. Y vamos a ver el propósito del libro. And we should not miss the fact that the purpose of all Scripture Y no debemos saltar el hecho que el propósito de toda la escritura is to glorify God and to help us to see His Son. es de glorificar a Dios y ayudarnos de ver a su Hijo. It has often been said that there's a scarlet thread that runs throughout the Scriptures. By scarlet is referring to what? It has often been said that Jesus Christ can be seen throughout all the Scriptures. Muchas veces se han dicho que Jesucristo puede ver durante todas las escrituras. Jesus can be found in every book of the Bible. A Jesús se puede encontrar en cada libro de la Biblia. Certainly we can find Jesus in the book of Job. Seguramente podemos encontrar a Jesús en el libro de Job. There are those that question the importance of the Old Testament. Hay algunos que preguntan de la importancia del Antiguo Testamento. And yet the book of Romans chapter 15 verse number 4 says, Pero el libro de Romanos 15:4, si vamos ahí, 15:4. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Everything that was written in the Old Testament was written for our benefit today. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito por nuestro beneficio hoy. The Old Testament points us to the Lord Jesus Christ El Antiguo Testamento nos dirige hacia Jesucristo and is an illustration of what it transpires today. y es una ilustración de lo que sucede hoy en día. And oftentimes people, as we've already said, look at the book of Job and tries to answer the question, why does God or why do the righteous suffer? Y muchas veces, como ya mencionamos, gente vea el libro de Job y traten de contestar la pregunta de por qué los justos sufren. I suppose everybody sometime in their life Supongo que todos en algún momento de su vida will ask why me, why now, why God? van a preguntar por qué a mí, por qué ahora, por qué Dios, Why do I deserve this? por qué merezco eso. It is interesting that God never answers those questions in the book of Job. Es interesante que Dios nunca contesta esas preguntas en el libro de Job. There are simply some questions that God will never answer for us. Simplemente hay preguntas que Dios nunca va a contestar por nosotros. I wish that I had all the answers. Ojalá que yo tuviera todas las respuestas. It'd be a lot easier as a pastor to be able to answer a young couple and who is grieving over the loss of their child and be able to tell them why their baby died. Sería más fácil de tener las respuestas cuando está tratando con una pareja joven y explicar a ellos el porqué cuando ellos están con el duelo del muerto de su recién nacido hijo. But I have stood by the graveside of many a child and not been able to answer the reason why. Pero yo he estado a la par de muchos sepulturas de niños sin poder contestar el porqué. Sometimes you just have to trust the Lord. A veces solo tiene que confiar en el Señor. There is no answer. No hay respuestas. I wish I had the answer. Ojalá que yo tuviera la respuesta. I don't know why some people get rich and some people stay poor. Yo no sé por qué algunos se hacen ricos y otros se quedan pobres. The Bible says the rain falleth on the just and the unjust alike. La Biblia enseña que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Sometimes
the wind blows and houses fall and bad things happen to good people. A veces viene el viento y caen casas y suceden cosas malas y difíciles a buenas personas. The book of Job is not so much about why bad things happen, but how we should react when bad things happen. El libro de Job no es tanto de por qué suceden cosas difíciles o malas, es cómo responder cuando suceden. Let me give you some things that we do learn from the book of Job. Y quiero darle algunas cosas que sí aprendemos del libro de Job. You might want to write these down. Quizás va a querer escribir esas cosas. Number one, we learn that God is sovereign. Primero aprendemos que Dios es soberano. While man may not be in control or have all the answers, Y mientras que el hombre puede ser que no está en control ni tener todas las respuestas, we know this: God is always in control. sabemos eso, que Dios siempre está en control. Satan's power is limited. El poder de Satanás es limitado. Satan cannot do anything without God's approval. Satanás no puede hacer nada sin la aprobación de Dios. God is always in control. Dios siempre está en control. God is never absent. Dios nunca es ausente. The book of Job reminds us that God is in control. El libro de Job nos recuerda que Dios está en control. The book of Job is more about God than it is about Job. El libro de Job es más acerca de Dios que de Job. If you really study the book of Job, you'll discover that you're going to learn more about God than you're going to learn about Job. Si estudia de verdad el libro de Job, va a ver que va a aprender mucho más acerca de Dios de lo que va a aprender de Job. And is this a good time to remind them that they're going to need to read the book of Job? They don't know that Oh, yet. they don't know that yet? We can tell them. Okay, you might ought to tell them. Okay, entonces parte de la asignatura de esta semana es de leer el libro de Job, el libro que estamos estudiando. Number two, Número 2. the Genesis account of creation is trustworthy. Okay. La cuenta del libro de Génesis de la creación es de confianza. Aprendemos eso en Job también. We learn from the book of Job that everything that Genesis tells us about how the world was created is true. Aprendemos en el libro de Job que todo lo que la Biblia nos dice de la creación en Génesis es cierto. The world would have us to believe that everything that is here in this world came about by accident. El mundo nos quiere enseñar que todo lo que existe hoy llegó por algún tipo de accidente. The book of Genesis tells us that this world was created by God in 6 literal days. El libro de Génesis nos enseña que este mundo fue creado por Dios en 6 días literales de 24 horas. And Job reminds us that the book of Genesis is true. Y Job nos recuerda que el libro de Génesis es cierto. Number 3, Número 3. the book of Job reminds us that we're in a spiritual warfare that is taking place around us. El libro de Job nos recuerda que estamos en una guerra espiritual que sucede a nuestro alrededor. Okay. There is more to life than what we can see. Hay más en la vida de lo que nosotros podemos observar. There is a real devil. Hay un diablo real. There are angels and demons. Hay ángeles y demonios. And there is a war taking place in the unseen world around us. Y hay una guerra tomando lugar en ese mundo no visto a nuestro alrededor. The world may make fun of that, El mundo quizás va a burlarse de eso. but make no mistake, there is a real spiritual war that is being waged as we sit here this morning. Pero no confundirse en eso. Hay una batalla real espiritual que está tomando lugar ahorita mismo mientras que estamos sentados aquí hoy. I don't want to get carried away, No quiero ir más allá de lo necesario. but people will sometimes
ask the question, how can you explain some of the perversions and crimes that take place in this world today? Pero a veces gente va a preguntar, ¿cómo puede explicar las perversiones y los crímenes que sucede hoy en día? And demon possession is still real today. Y la posesión demónico todavía es real hoy en día. And some of the weird stuff that takes place is still real. Y parte de las cosas raras que suceden hoy en día, eso es real todavía. I don't want to get don't want to go too far, but I personally have experienced some real demon possessed situations. No quiero ir demasiado por allá, pero yo personalmente he tenido experiencia con personas poseídos con demonios. There's some weird stuff out there Hay cosas raras ahí that can only be explained by a spiritual warfare. que solo puede explicar por una guerra espiritual. And don't discount it. No menospreciar eso. Number 4, Número 4. early Old Testament men and women had a knowledge of a coming Redeemer and afterlife. Que los hombres tempranos del Antiguo Testamento tenían un conocimiento de un redentor y lo que venía después de esa vida. We sometimes think that those in the Old Testament didn't understand heaven and the second coming of Christ, but the book of Job helps us to understand that they did have a clear concept of what was to come. A veces tratamos de decir que la gente del Antiguo Testamento no tenían un concepto del cielo y no tenían un concepto de el Jesús que iba a venir. Pero libro de Job entendemos que sí entendieron esas cosas. We'll talk more about that as we get into the book. Vamos a hablar más de eso en camino mientras estudiamos el libro. Number 5. Número 5. Job reminds us that Romans 8:28 is true. Job nos recuerda que Romanos 8:28 es cierto. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Job reminds us that the health and wealth gospel that is popular today is a false gospel. Job nos recuerda que el evangelio que se llama el evangelio de prosperidad es una doctrina falsa. I'm not sure how popular here in El Salvador it is, but in much of Central America where I've been, there is a growing popularity of a teaching that God wants everybody to be rich and healthy. Yo no sé qué tan popular es eso en El Salvador, pero he visto en otros países en Centroamérica de que está creciendo esa creencia falsa que Dios quiere que todos sean ricos y saludables. It's simply not true that if you're that God wants everybody to be healthy and rich. Simplemente no es cierto que Dios desea que todos sean ricos y saludables. That teaching goes completely against everything that is taught in the Bible. Esa enseñanza va en contra de todo lo que está en la Biblia. The Apostle Paul spent much of his ministry in jail and in prison. El apóstol Pablo pasó mucho de su ministerio encarcelado. And Jesus himself said, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Jesús mismo dijo que los zorros tienen donde ir, los aves tienen donde dormir, pero el Hijo de Hombre no tiene donde acostar su cabeza. He was a man of poverty. Era un hombre de pobreza. He was not rich. No era rico. And
you don't, God does not necessarily want everybody to be rich. Dios no necesariamente quiere que todos sean ricos. It is not a mark of spirituality No to es be una, rich. no es una marca de espiritualidad de ser rico. And the very idea that Job was suffering and was the mistake of his friends. Y la idea de por qué Job estaba sufriendo era el error de sus amigos, That was caused by sin. que era causado por pecado. Ese fue el error del pensamiento de sus amigos. Number 7. Número 7. Job teaches us to trust God even when we don't understand Him. Job, el libro de Job nos enseña de confiar en Dios aun cuando no entendemos por qué. Then we want to look at some of the real reasons for storms or trials in our life. Luego queremos ver algunas de las razones reales por tormentas o pruebas en nuestras vidas. Job, the book of Job does not give us these reasons, but I think when we come to the book of Job, it's good for us to look at some of the reasons the Bible does give us for troubles and trials. Cuando llegamos al libro de Job, nos da todas las razones, pero hay algunas de las razones por problemas y pruebas que podemos encontrar. Let me give you a couple passages of Scripture. Déjame darle algunos pasajes de la Escritura. Turn to the book of Mark, chapter 35. Vamos a Marcos 35. Mark, I'm sorry, Yeah. the book of Mark, chapter 4, verse 35. We'll get it right here. Marcos 4:35. We'll get it right. Yeah. Marcos- Mark 4:35. Marcos 4:35 dice, que día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Down through verse 41. Y seguimos leyendo hasta el versículo 41, ahí dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmúdece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, se decían el uno al otro, ¿qué es este que aún el viento y el mar le obedecen? Look in Mark chapter 6, verse 45, Marcos 6, comenzando el versículo 45, down through 52. hasta 52. Marcos 6, 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. I'm going to give you about 11 and reasons why people suffer. And as a pastor, I would probably at least once every 5-6 weeks, I would bring a message on why suffering. I would title it different ways. I'd use a different text. But the reality is that suffering was real. Okay. People struggled. Voy a darle como 11 razones de por qué gente sufre.
Como un pastor, yo cada 5 o 6 semanas iba a enseñar algún tipo de mensaje en cuanto al sufrimiento, de por qué hay sufrimiento. Iba a tener diferentes títulos y énfasis, pero la realidad es que el sufrimiento es real. I would often talk about the fact that you've either just gone through a trial Yo muchas veces iba a mencionar el hecho de que quizás acaba de pasar por una prueba, you're in a trial, está en una prueba, good news, you're about to go into one. o buenas noticias, está por entrar en una prueba. We would laugh about the fact that somebody said, cheer up, things could get worse. Rimos de eso, que alguien dice, hey, ten ánimo, podría ser peor. I cheered up, Yo pues puse con ánimo and sure enough, it got worse. y seguramente se hizo peor. Just somebody, when I was pastoring, somebody in the church was going through a difficulty. Cuando yo estaba pastorando, siempre había alguien en la iglesia que There estaba was pasando por always una somebody dificultad. Siempre había alguien. Hurting. Siempre había alguien con dolor. Somebody in the church was hurting. Alguien en la All the iglesia time. con dolor. Siempre. And so I had to keep that in mind as a pastor, that there was always somebody that was hurting. Yo tenía que mantener eso en mente como pastor, que siempre había alguien I know con dolor. right now that it doesn't seem that important, but the truth is, even as young people, you got friends, and somebody in this room's hurting. Yo sé que a veces no se siente tan importante, pero aún como jóvenes, It may not seem like a life and death hurt, tiene amigos y alguien aquí presente But- está but- con duelo. but maybe it's somebody who's having family problems. Puede ser que no es hasta la muerte, pero alguien puede ser que está con problemas en su hogar. Somebody that's worried about where they're going to be living. Alguien que está preocupado dónde va a vivir. Maybe somebody that's worried about whether they're going to be able to stay in school. Alguien que quizás está preocupado si va a poder continuar en los estudios. A relationship problem. Quizás un problema de una relación. And so these are real life issues. Esos son asuntos reales. That's not just for a pastor or a youth director, No es solo por el pastor o el director de jóvenes a staff member of the school, o un miembro del staff de colegio. but these are issues that you can make a difference for your friends. Pero esos son asuntos que ustedes pueden hacer una diferencia en su vida, en la vida de sus amigos. And when that friend is hurting, Y cuando está lastimado ese amigo, to be able to understand why sometimes the troubles come. de poder entender por qué vienen los problemas. When your friend's parent dies, Cuando muere el padre de su amigo, a father leaves home, y un padre que salga de su hogar, parents divorce, que los padres se divorcian. to be able to maybe have an understanding that you can pull them aside and comfort them a little bit. De tener algún tipo de entendimiento que puedes llevarlos aparte y darles algo de consuelo. That's what Job is all about, to try to help you. Job se trata con eso, de tratar de ayudar a usted. Why do these things happen? ¿Por qué sucede esas cosas? Well, let me try to say, first of all, trials and troubles take place even when we are busy serving God. Quiero decir primeramente que los problemas y las pruebas vienen aun cuando estamos ocupados sirviendo a Dios. They can happen even when we are following the directions of God perfectly. Y ese puede suceder cuando estamos siguiendo las direcciones de Dios perfectamente. You can be in the very center of God's will and troubles will come. Puede estar al centro de la voluntad de Dios y vienen problemas. They come at unexpected times. Ellos vienen en tiempos no esperados. They come up quickly, and Suben rápido. they can sneak up on you. Pueden
acercar a uno de repente They can beat you down. y puede tener un desgaste en Even the uno. strongest Christian can be beat down by them. Un cristiano más fuerte puede ser desgastado por las pruebas y problemas. So let me give you some thoughts. Number one, Quiero darle algunos pensamientos. Número uno, storms are a part of a fallen human race. las tormentas son parte de la raza humana caída. Storms are a result of the curse. Las tormentas son el resultado de la maldición. Why is there storms? Or why are there problems? It's because we live in a sin-sick, cursed world. ¿Y por qué hay problemas? ¿Por qué hay dificultades? Es que vivimos en un mundo que está enfermo con el pecado y maldecido. God said to Adam, because thou hast hearkened unto thy wife and hast eaten of the tree that I commanded that you shouldn't have eaten, Dios dijo a Adán, como él consentió a su esposa y comió de la fruta que no debería comer, I'm going to curse the ground, and in sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life. y dijo Dios que iba a maldecir a la tierra, iba a comer de la tristeza de eso por todos los días de su vida. Thorns and thistles it'll bring to you. Espinos en la tierra. And by the sweat of your face, you're gonna eat the bread of it. Y por el sudor de su frente que va a comer del pan de la tierra. Because there's sin in the world, there's going to be trouble. Como hay pecado en el mundo, habrá problemas también. We've already mentioned that the rain falls on the just and the unjust alike. Ya mencionamos que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. When the storms come, it doesn't care whether you're a Christian or not a Christian. Y cuando vienen las tormentas, eso no importa si eres cristiano o no eres cristiano. When that little mosquito flies around, it doesn't look for saved folks or lost folks. Cuando va pasando el mosquito con las enfermedades, eso no está buscando que sea salvo o inconverso. It doesn't care whether it doesn't care whether you speak Spanish or English. The mosquito just going to eat you. Realmente no importa si habla inglés o español, el mosquito le está buscando sangre. I do think mosquitoes like to bite folks that smell better than folks that smell ugly. En donde yo creo que los mosquitos le gustan más morder a los que huele bien que los que huele mal. You girls that wear perfume, I think that mosquitoes bite you more. Entonces, por los que usan el perfume, creo que pues en sí le van a ser pegado más. And so you guys that don't wear perfume, I think you get by a little bit easier. Entonces, por los muchachos que huelen mal, entonces ahí está más fácil la vida en ese aspecto. They fly by and they say, you stink. Ellos llegan cerca y dicen, huele mal, y sigue buscando otra víctima. And they fly on by. Y siguen adelante. And but mosquitoes don't care whether you're a Christian or not. Los mosquitos no le importa si eres cristiano o no. So sometimes problems come just because we're part of the human race. A veces los problemas vienen solo porque somos parte de la raza humana. Number two, Número dos, sometimes problems come because of our own making. y a veces vienen los problemas por nuestra propia creación, fabricación. Just dumb choices we make. Malas decisiones que tomamos. And you remember Rachel, and when she left her father, she took her father's idols with her. Recuerda Raquel que cuando dejó a su padre, llevó los ídolos de su padre con ella. And he come looking for her. Y él vino buscando los ídolos. Samson playing around with girls that he shouldn't have been playing around with. Sansón que estaba jugando con damas con quien no tenía por qué estar con ellas. And then he told Delilah that, boy, if you cut my hair, I'll lose my strength. Luego dice a Delita que si corta el pelo, pues yo pierdo mi fuerza. You stupid idiot, why'd you tell her that Necio, ¿por qué le va a decir? keep your mouth shut, Samson? Mantener cerrada la boca, Sansón. What'd you think was going to happen when you told the ¿Qué woman that, piensa que iba a cut my suceder? hair and I'll lose my strength? Cuando va diciendo que corte el pelo y que pierde la fuerza, ¿qué cree que va a hacer?
Sometimes we're just stupid. A veces somos necios. We do dumb things. Hacemos las cosas tontas. We go dumb places. Y vamos a lugares de tonterías. We deserve what we get. Y merecemos lo que viene. And sometimes we're our own worst enemy. A veces nosotros somos el peor enemigo a nosotros mismos. What do we expect when we play with fire? ¿Qué esperamos cuando juegue con fuego? Some storms come as a direct attack of Satan. Algunas tormentas vienen con un ataque directo de Satanás. Certainly that was true in Job's life. Seguramente eso era cierto en la vida de Job. I think the reality is that for most of us, Satan could care less. Y yo creo que por la mayoría de nosotros, a Satanás no le importa a nosotros. There's probably not one of us in this room that is important enough for Satan to pay any attention to. Probablemente no hay nadie aquí presente suficiente importante que Satanás mismo va a ponernos atención. But he probably has some demon that he can assign to us. Pero probablemente tiene un demonio que pueda asignar al caso. I do believe this, Yo creo eso. that God has assigned to each of us a ministering angel. Que Dios ha asignado a cada uno de nosotros un ángel que ministra a nosotros. I don't want to get too carried away, Y no quiero entrar en demasiado but en I esto. believe every one of us has God. Listen, I told you there's a spiritual warfare going on, Y recuerde, yo les dije que hay una guerra espiritual que sucede. and I believe every one of us God has got an angel that overlooks every believer, Y yo creo que Dios tiene un ángel que está cuidando de cada creyente. and he's watching out for us. Y Él está cuidando de nosotros. And there's probably some demons out there that like to mess us up. Y probablemente hay demonios ahí que quieren But afectarnos. I believe that spiritual warfare is taking place all the time. Y yo creo que esa guerra espiritual sucede en cada momento. And I shouldn't take the time, but can I honestly tell you? Let me tell you a story. Que no debería tomar el tiempo, pero quiero contarles una historia. And my wife and I went to the Philippines on a mission trip like this. Yo y mi esposa fuimos a las Filipinas en un viaje misionero, And parecido a lo we- que estoy haciendo ahorita. We spent about 7 weeks in the Philippines, Pasamos como 7 semanas en las Filipinas. and we were exhausted. We were tired. Y estábamos súper cansados. I had a family and in the United States that wanted to help us when we got ready to come home. Y tenía una familia en los Estados Unidos que quería ayudarnos en nuestro They knew we were tired. regreso a casa. Sabían que estaban cansados. Both of us physically just tired. Y ambos, físicamente, yo y mi esposa, muy cansados. And they said, check with the airline and see if you can get first class tickets to come home. Entonces ellos dijeron, pregunta ahí en la aerolínea si hay And clases we'll pay to fly you home first class. si hay vuelos de primera clase y vamos a pagar por primera clase para que regrese a We'd casa. never Sí. done anything like that. Nunca habíamos hecho Very eso. expensive. Es muy caro. We checked with the airline and they were sold out. Preguntamos de aerolínea y estaban vendidos I ya. thought, sure enough, we get a chance to do something like that and we can't do it Y dije, because bueno, ya tenemos there was oportunidad y no there was sucede no nada. seats available. No había sillas disponibles. And so the family said, we're going to pray that God gives you, there's 3 seats in the airplane. We're going to pray that God gives you an empty seat. Entonces la familia decía, mire, vamos a orar que detenga una silla vacía ahí, porque vienen en grupos de 3 y que tengan las 3 And sillas. so I checked with the airline. They said, is there a chance that we could get an empty seat, buy an empty seat? And they said, no, you can't buy an empty seat. Y preguntamos en la aerolínea, ¿podemos comprar un asiento extra The para tener airplane espacio ahí? is Dijeron que going to no. be completely full. Dijeron que no porque está lleno el avión. Okay. In fact, they said, you can't even sit together. Y es más, dijeron, ni pueden sentarse a la par. They put my wife in a window seat, Y pusieron a mi esposa en la ventana and they put me in an aisle seat, y pusieron a mí en el corredor and they put a stranger in between the two of us. y puso un desconocido entre nosotros dos.
And so we got ready to fly home. Donde estamos ya We got on the airplane. por salir, estamos en el avión. And I'm putting my luggage up in the overhead. Estoy poniendo mi maleta en el compartimento que And está the arriba de la man cabeza. who is sitting in between us Y el hombre que estaba sentado entre nosotros, looked at me and said, "Oh, is this your wife?" él me miró y dice, hey, ¿esa es su esposa? He says, I bet you'd like to sit by your wife. Y él dice, no quisiera sentar con su esposa. I said, it'd sure be nice if I could sit by my wife. Y dije, pues sí, sería bueno si yo puedo sentar con mi esposa. He said, I will sell you this seat and I'll sit by the window. Y él dijo, ok, yo te voy a vender ese asiento And y yo voy a sentar a la par de la I ventana. said, what will it cost me to sit by my wife? Y le dije, ¿cuánto me va a costar para sentarse con mi esposa? He said, it's going to cost you Él $1. me dijo, va a costarle $1. I said, I can afford Él $1. dijo, está dentro de mi presupuesto. So I turned around and I reached into my billfold and I pulled out $1 Entonces yo saqué mi billetera y saqué $1. and I went to give him $1 Y ya iba a dársele el dólar and he disappeared. y desapareció. I couldn't find him. Ya no lo encontré. So I put the $1 back in my billfold. Entonces regresé el And I thought he'll dólar show back up. y dije, ay, ella va a regresar. Nice man. Un hombre amable. And we sat down. I sat down in my seat, and Betty Jo, my wife, sat in the middle seat. Entonces sentamos, yo sentí en mi asiento y Betty Jo, mi esposa, allí en el asiento en And medio. we got ready to leave. Y estamos ya por salir. And the plane took off, but he never come back. Y salió el avión, pero él nunca regresó a su asiento. Oh, we flew 8 hours home. Y viajamos 8 horas de vuelo. He never come back. Nunca regresó. We landed in Los Angeles. Llegamos en Los Ángeles. I'm pulling my luggage down. Y estoy bajando mi maleta de nuevo. The guy taps me on the shoulder. El mismo hombre me toca ahí en And he el says, hombro. "You owe me $1." Y me dice, hey, me debes $1. I said, I sure do. Y dice, cierto. So I pulled out my $1 and I give him $1. Entonces saqué mi $1 y le entregué el $1. He said, God bless you. Y dijo, Dios te bendiga. He says, I'm glad to have been a service. Y dijo, me alegra que yo podría servir. And I says, you've been a blessing. Y dije, ¿ha sido una bendición? He said, I've not been a blessing. God sent me to be a blessing. Y dijo, yo no fui una bendición, Dios me mandó a decir una bendición. And I turned to Betty Jo and I said, wasn't he a blessing? And Y she yo said, miré a mi esposa y and dije, ¿no she era said- era una bendición él? and she said, who? Y ella dice, ¿quién? And I turned around to say, and he was gone. Y ya cuando iba a mostrar quién era, ya no estaba. Now you can say whatever you want to say, but I believe that God sent an angel to set between us. Y yo puedo decir lo que quiere decir, pero yo creo que Dios envió un ángel para tomar el asiento entre nosotros. I cannot prove it. Y no puedo comprobarlo. There's no way I can prove it. No puedo comprobarlo. But I believe that God answered the prayer of that family who said they were going to pray that God would give us an empty seat. Pero yo creo que Dios contestó la oración de la familia que dijeron que iba a orar, que Dios nos dio un asiento vacío. I asked the stewardess about the man who was supposed to be sitting there, and she said, there was a man that's supposed to be sitting there because the whole airplane was sold out. Y yo pregunté a la que trabajaba en el avión, dije, ¿y qué pasó con el que tendría que estar sentado ahí? Ella dice, tendría que ser alguien ahí porque cada asiento estaba lleno cuando salimos. I believe God takes care of his children. Yo creo que Dios cuida de sus hijos. And that's just a quick story. And I again don't know that I can prove any of that, but I believe that many times God watches out for us. Y esa es una historia rápida y no puedo comprobar nada de eso, pero yo creo que Dios sí manda un ángel que cuida de nosotros. And if we'll just let God do his thing. Si vamos a permitir a Dios de hacer lo que a él le toca hacer. Sometimes storms are part of the human race. Sometimes storms are of our own making. A veces las tormentas vienen por la raza humana, a veces son por nuestra propia fabricación. Sometimes storms are a direct attack of Satan. A veces las tormentas son un ataque directo de Satanás. And sometimes storms are sent to spank us. Y a veces la tormenta está enviada para castigarnos. Hebrews chapter 12, verse 6 and 8. En Hebreos 12, versículos 6 a 8.
12, 6, and 8. Okay. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si, versículo 8, pero si os deja sin disciplina, del cual todos han despertado, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. What? We're going to 11? 10:30. 10:30, okay. Or just Okay, after. okay. Okay, so sometimes, and listen, who the Lord loveth, he chasteneth, he spanks. Mire, a Dios a quien ama, disciplina. And God deals with you as sons. And if sometimes it's a matter of the fact that God spanking is not God being upset with us, but the very fact that God loves us and cares for us is the reason he spanks us. Dios nos ama como hijos y el hecho que tenemos disciplina de Dios, eso no es una muestra de Dios de ser enojado con nosotros, sino una muestra de amor hacia nosotros. Number 5. Número 5. Sometimes troubles and trials come because God has sent them to us to get our attention. A veces vienen las tormentas porque Dios ha mandado a ellas para llamarnos la atención. One of my favorite Old Testament stories is found in 1 Kings chapter 17, verse 7 through 9. 1 Kings 17, verse 7 through 9. Entonces, viendo a Primera de Reyes 17, en versículos 7 a 9. Primera de Reyes 17, 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Okay, here's the story of Elijah and the Tishbite, and God has sent him down here to the brook, and he's been fed here by the ravens, and God's taking care of him, and everything's going well, and he's right where God wants him, but all of a sudden the brook dries up, and here's a great illustration of the fact that you can be right in the center of God's will, doing exactly what God wants, and then all of a sudden things go south. They just go bad. Aquí tenemos la historia de Elías, el profeta, y él está mandado por Dios de ir al arroyo, pero ya no había más agua. Y está una ilustración exacta de cuando uno está en el centro de lo que Dios quiere, pero las cosas van mal. And right when we think that and sometimes we can think, well, what did I do wrong? Why is God doing this? Y a veces podemos pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios está haciendo tal cosa? But God sometimes just trying to get our attention to move us to another place. Pero a veces Dios está tratando de llamarnos la atención para movernos a otro lugar. It's a principle yesterday in Sunday school, and a few of you might have been in there. I was teaching on how to know God's will. There's a principle I didn't talk about, but I talk about open and closed doors. Entonces, ayer en la escuela dominical aquí en la iglesia, y unos pocos de ustedes quizás estaban ahí, pero estaba hablando de la voluntad de Dios. Y uno de los principios que no mencioné ayer es el principio de las puertas abiertas y cerradas. Sometimes God will close a door, and sometimes God will open a door. A veces Dios va a abrir o cerrar una puerta, y a veces va a abrir una puerta. And sometimes we can be serving, and God will close a door where we can't, and we can't go forward any longer. And boy, when God closes the door, we need to learn to not force doors open. Entonces a veces vamos por adelante y Dios cierra una puerta y ya no podemos avanzar. Necesitamos aprender cuando Dios cierra una puerta y no tratar de forzarla.
And then when God opens another door, to be willing to walk through it by faith. Y cuando Dios abre otra puerta, necesitamos estar dispuestos de caminar por la puerta por fe. And I always tell, when I was teaching at the colleges, I'd tell students to go someplace and serve for life. Y yo digo a los alumnos, y he enseñado en muchas diferentes universidades bíblicas, y yo digo a los alumnos, vaya a tal lugar y sirva por su vida. But God always had a different plan for my life. Pero Dios siempre tenía diferente plan por mi vida. When I graduated from Bible college, I went to southern Illinois in the central part of the United States, and I started a church. Y cuando yo gradué de la Universidad Bíblica, yo fui al centro de Illinois, en un estado, y comencé una iglesia. And I was there 12 years, and God gave us a great ministry. Estaba ahí 12 años, Dios nos bendició con un gran ministerio ahí. And we started in a farming community where we didn't know anybody. Comenzamos en una comunidad ahí rural, donde no conocimos a nadie. After about 12 years, we had a large ministry, big Christian school. We had about 400 people attending the church. Después de 12 años teníamos un ministerio grande, teníamos un colegio cristiano grande y unos 400 personas asistiendo a la iglesia. I got a phone call where God, there was some handful of people in the mountains of Colorado that wanted to start a church and several thousand miles away and wanted me to come and help them. And it was an open door, and I really didn't want to leave. I had a great ministry, a great church, and yet, Lord, opened a door. And it didn't make sense to leave a great ministry to go start all over again. But it seemed like that's what the Lord wanted me to do. Recibí una llamada de un grupo muy chiquito de personas en las montañas de Colorado que era muy lejos de donde yo estaba, que ellos querían comenzar una iglesia ahí. Y realmente yo no quería ir, no tenía sentido de dejar algo que sí estaba funcionando muy bien y era algo que ni siquiera había comenzado, pero es aparentemente lo que Dios quiso que hiciera. So I went there and spent 15 years and started again and built a work, and that's where our kids kind of grew up, and we loved the mountains, we loved it, and the community, and God gave us another great Christian school and great church, and made friends, and after 15 years I got another phone call out in Los Angeles. Fui allí y ya por 15 años estamos allí en Colorado y es básicamente donde nuestros hijos crecieron y nuevamente Dios bendijo con ministerio con fruto y otro colegio cristiano y todo bien. Pero luego recibí otra llamada de Los Ángeles. God shut one door and he opened another door. Dios cerró una puerta y abrió otra puerta. You follow the Lord's leading. Siga donde Dios le guía. Okay, let's go on. And so sometimes the storms come to spank us. Sometimes the storms or the problems come to direct us, to get our attention. A veces vienen las tormentas para disciplinarnos, a veces vienen para llamarnos la atención o dirigirnos. Number 6, sometimes the trials, the troubles, the storms come for His glory. Y a veces, número 6, las tormentas vienen por la gloria de Dios. There, because God has a bigger plan in motion. Porque Dios tiene un plan más grande en moción. And we've already talked about that in the life of Lazarus. Ya hemos hablado de eso en la vida de Lázaro. The disciples didn't understand why Jesus tarried and didn't hurry to get to Lazarus' side. Los discípulos no entendieron por qué Jesús no se apuró para estar al lado de Lázaro antes de su muerte. Lazarus' sisters didn't understand why he didn't come quicker. Las hermanas de Lázaro no entendieron por qué no llegó Jesús más temprano. But Jesus had to tarry so that he waited for Lazarus to die so he could raise him from the dead. Pero Jesús tenía que esperar que muriera Lázaro para poder resucitarlo de los muertos. And sometimes Jesus has a greater plan in motion. Y a veces Jesús tiene un plan más grande en moción. Sometimes, number 7, a veces, número 7, storms come,
to draw us closer to Him, Vienen las tormentas para acercarnos más a Él, to draw us closer to Him. para que seamos más cerca a Él. Can I be totally honest and transparent with you this morning? Quiero ser honesto y transparente con ustedes hoy. When I'm going through problems of the past, Y cuando yo estoy pasando por problemas y en mi pasado también, I confess, even as a preacher, I pray more, I read my Bible more, I draw closer to the Lord. yo lo confieso, aún como predicador, cuando estoy en la prueba yo oro más, yo leo mi Biblia más, yo dependo más del Señor. I wish I could tell you that I was so spiritual that I was always really close to the Lord. as I Quisiera ought to be. decirlo que soy tan espiritual que siempre ando cerca al Señor. But the reality is when I'm in trouble, I spend more time in my Bible and more time on my knees. Pero la realidad es cuando yo estoy en problemas, yo paso más tiempo con el Señor y más tiempo en mis rodillas Than I do when I'm not in trouble. de que cuando no estoy en problemas. When I telling your pastor back at the beginning of COVID. Yo estaba contando a su pastor al principio de el COVID. COVID just got started. My wife and I, we travel in a motorhome, and I do a lot of preaching. Y yo y mi esposa pues viajamos en una casa rodante, yo predico en muchos lados diferentes. We started on a trip to, was going to be gone several months, traveling to churches, and it was the end of January, 1st of February, right when COVID first hit. Y estábamos en un viaje y teníamos planeado salir por varios meses, hacer un giro, predicando en diferentes lados. Y era We was al going- principio cuando estaba comenzando COVID. We were going to had some meetings in the state of Mississippi in the United States. Y íbamos para el estado de Mississippi para tener unas reuniones ahí. We got about halfway there. We was in the desert down by Phoenix and Tucson. It was desert area. Y íbamos en camino, como a la mitad del viaje, estamos en medio del desierto entre Phoenix y Tucson, Arizona, en medio del desierto. And the vehicle we were driving broke down. Y el vehículo que estábamos manejando pues se dañó. We were broke down for about 3 weeks. We couldn't drive. Y estaban por 3 semanas que no podríamos mover. And that's when COVID really hit in the United States bad. Y ese es cuando cayó fuerte el efecto de COVID ahí en los Estados Unidos. And Mississippi, where we were going, was the first state to shut the state completely down. They shut the borders down. You couldn't come into the state. You couldn't leave the state. Y Mississippi fue el primer estado de cerrar en cuanto que no podría entrar y salir de Mississippi. Solo los que estaban ahí quedaban y nadie más entraba. Had we been in the state as we had planned, we wouldn't have been able to get out. We wouldn't have been able to do anything. Si estuviéramos en el estado como habíamos planeado, no podríamos hacer nada estando ahí. So by breaking down, God protected us from being inside the state. God knew that we didn't need to be there. He broke down the vehicle to protect us. Entonces, en el hecho que el carro ya no seguía, Dios nos protegió de ir a Mississippi. Ya no llegamos ahí. Dios sabía eso y arruinó el carro para salvarnos del otro. So we turned around and we went back to California to our home. Entonces, después de un tiempo, regresamos a casa en California. We got home, and about a month after, and at this point, because of COVID, we lost all of our meetings. We couldn't. I couldn't preach anywhere. I couldn't hold any meetings. Y a este nivel, ya por la cuestión de COVID, no podría viajar a ninguna reunión, no podría ir a todas las predicaciones que iba a hacer, todo estaba cancelado. I had no income. No tenía ingreso. All my income is in preaching, and so we had no income coming in, no way to pay the bills. El único ingreso es lo que nos da iglesias cuando vamos así en camino. Really, for the next year or so,
we had nothing. Y realmente por el siguiente año no teníamos ingreso. But about a month after we got home, Pero un mes después de llegar a casa en California, I started having problems with my heart. comencé a tener problemas con mi corazón. One morning, my heart started doing funny things, Una mañana mi corazón comenzó de actuar raro. and I called the hospital, and they wanted to send an ambulance to get me. Llamé al hospital, ellos querían enviar ambulancia para traerme. And I said no, but my wife ended up taking me to the hospital. Y dije que no a la ambulancia, pero después de un tiempo mi esposa sí me llevó al hospital. And because it was COVID going on, they would not let my wife go into the hospital. Y por la cuestión de COVID, no dejaba a mi esposa de entrar conmigo en el They hospital. took me in and they hooked up all the wires and all the hoses and all the stuff. And Ellos llevaron a mí, me conectaron con todos los instrumentos y mangueras y todo eso. they said I was having a heart episode. Y me dijeron que estaba con un episodio de corazón. But basically they said because COVID was happening, Pero básicamente dijeron por la cuestión de COVID, they were not allowed to do anything for my heart. ellos no podrían hacer nada para ayudarme con el corazón. They were not treating heart issues because of COVID. Ellos no estaban tratando con el corazón por la cuestión de COVID. In essence, they basically told me that I was going to die. Básicamente me dijeron que ya estaba a punto de morir. And there was nothing that they could do for me. Y no había nada que ellos podrían hacer para ayudarme. I asked them if I could call my wife, who was in the car out in the parking lot, Pregunté si podría llamar a mi esposa, que who estaba had, esperando en el who parqueo had del carro, no idea what was going on. porque ella no tenía idea de lo que estaba pasando And they adentro. told me I could not call her. Ellos dijeron que no podría hacer llamada a mi esposa, I could not talk to her. no podría hablar con ella. I was just going to have to lay there alone. Y que yo tenía que acostar ahí solo For all practical purposes, just die alone. y básicamente hasta que muera solo. And not even be able to tell her what was happening. Y ni poder comunicar con mi esposa de lo que estaba sucediendo. Can I say, it was a way of getting my attention. Puedo decir, esa fue una manera de llamar la atención. I did a lot of personal thinking. Yo hice mucho de pensar personalmente. I didn't know what was going to happen. Yo no sabía qué iba a suceder. They would not hardly even talk to me. Y básicamente ni quisieron Because hablar of conmigo COVID. por COVID. Everybody was afraid. Todos tenían miedo. It was in those very earliest days when everybody was afraid. Eran los primeros días cuando todos estaban con más They didn't miedo. want to even come into the room. Ni querían entrar en el cuarto conmigo. Thankfully, later that night, my heart, the strange things that was happening with my heart corrected themselves, and the Lord took care of it, and I was able to leave the hospital. Por la gracia de Dios, más tarde en esa noche, las cosas raras sucediendo en mi corazón se corrigieron a sí mismo y yo podría salir del hospital. Dios me cuidó. About a month later, I was back in the hospital, but we was able to do some things. Y como un mes después regresé al hospital, But- pero ahí sí podrían tratarme un poco. But that day was one of the scariest days of my life. Pero este día fue uno de los días de más miedo en mi vida.
And I think God was trying to get my attention on some things. Y yo creo que Dios estaba buscando de llamarme la atención en algunos And make asuntos. me evaluate some things Hacerme evaluar algunas of cosas. what's really important for the rest of my life. De que es importante por el resto de mi vida. I don't think God was trying to punish me, No creo que Dios estaba buscando but I do think castigarme. he was trying to get my attention Pero sí creo que estaba buscando de llamarme la atención. and trying to get me to evaluate what was I going to do with the rest of my life if God give me some additional time. Tratando de ponerme de evaluar qué iba a hacer yo con el resto de la vida I think si there's Dios a- me daba poco más tiempo. There's a great story in the book of Isaiah Hay una gran historia en el libro de Isaías about a king named Hezekiah. acerca del rey Ezequías. That God said, set your house in order. Y Dios dijo, pon en orden su casa, Hezekiah, you're going to die and not live. porque vas a morir y no vas a vivir. And Hezekiah went to the Lord in prayer. Y Ezequías fue al Dios en He oración. said, Lord, would you spare my life? I know you said I'm going to die, but I'd sure like to live a little bit longer. Él preguntó al Señor, y mire, yo sé que dijo que voy a morir, pero me gustaría And God gave vivir him poco más tiempo. some extra time. Y Dios le dio un poco más tiempo. Sometimes God gives us troubles to capture our attention. A veces Dios nos da problemas para capturar nuestra atención. Let's not waste the trial that God gives us. No pierda la prueba que Dios le dé. And so sometimes storms come and they're meant to draw us close to Him. A veces vienen las tormentas con la idea de Some- hacernos acercar a Él. Number 8, sometimes storms come to prepare us for a greater work. Número 8, a veces viene la tormenta para prepararnos por una obra más grande. Moses needed 40 more years on the backside of the desert and with sheep to prepare him for the great work for the people of God for the next 40 years. Moisés necesitaba 40 años como pastor de ovejas en el desierto para prepararle por los otros 40 años como el líder del pueblo de Israel. When Moses ran from Egypt, he needed those 40 years in the desert to prepare him for 40 years that he'd spend in the desert with the people of God. Cuando Moisés pasó los 40 años huyendo en el desierto, estaba preparándolos por los 40 años que iba a estar dirigiendo en el desierto al pueblo de Israel. Number 9, Número 9. storms sometimes come as a way for God to provide us an opportunity to express His power and love for us. A veces viene la tormenta como oportunidad de expresar el amor de Dios por hacia nosotros. That sometimes those problems are there so that we can show the world that God does love us and God can take care of us and God can deliver us even in those trying times. Nos da oportunidad de mostrar al mundo que confiamos en Dios, de cuidarnos y de amarnos en medio de los tiempos difíciles. We see the miracles that take place. Veamos los milagros que suceden. Sometimes, number 10, the trials come as a way of testing our resolve, to find out if we really mean business for God. Y a veces, número 10, vienen las tormentas para probar nuestra determinación, de ver si de verdad queremos servir a Dios. They divide the true believers from the pretenders. Dividen los creyentes reales de los que están fingiendo. They reveal those whose house is built upon a rock and those whose house is built upon sand. Revela a los que tienen su casa construido sobre la roca y sobre la arena. And then sometimes trials come, number 11, and we'll just never know the reason why until we get to heaven. En número 11, a veces vienen las tormentas y nunca vamos a saber ese lado del cielo el porqué. And many times we just have to trust the Lord. Y muchas veces tenemos que simplemente confiar en el Señor. I think it was Charles Spurgeon who once said, Creo que fue el Charles Spurgeon que una vez dijo, when you can't trust God's hand, you have to trust His heart. cuando no puedes
ver la mano de Dios, tiene que confiar en su corazón. We just have to know that He loves us Y tiene que saber que Dios le ama and that He does everything well. y que Él hace todo muy bien. And this would be a good place to break, or I can go a little bit farther. It's fine. Yeah, we have a few more minutes. What have you on? Okay. What do we know about suffering from the book of Job? ¿Qué sabemos del sufrimiento del libro de Job? And, well, the world has no answers about suffering, El mundo no tiene respuestas acerca del sufrimiento. though it often demands a full explanation. Y muchas veces demanda una explicación completa. And look in Job 19, verse 23 through 27. Y miramos en Job 19, versículos 23 a 27. Job 19, 23 a 27. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuese esculpidos en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Let me keep reading. Voy a seguir el versículo 27. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. What do we learn? Okay. Go ahead. Go ahead. What do we learn? Well, number one, we learn that suffering is not always a result of personal sin. ¿Qué aprendemos? Que primero, sufrimiento no es siempre el resultado de pecado personal. Job's friends are going to consistently point to Job and say, the reason you suffered is because of sin. Los amigos de Job constantemente van a decir a Job que la razón que está sufriendo es por sus pecados. Good people do suffer. Buena gente sufren. And throughout the Bible, good people have always suffered. Y durante la Biblia, buena gente siempre ha sufrido. And none of Job's suffering was a result of sin. Ningún parte del sufrimiento de Job fue resultado de pecado. And so suffering is not a result of personal sin. Sufrimiento no es un resultado del pecado personal siempre. Though it can be. Puede ser. The reality is that as we've said in the past, that sometimes suffering is a result of stupid decisions that we make. Y como hemos dicho antes, el sufrimiento a veces es el resultado de decisiones necias. But it's not always a result of personal sin. Pero no es siempre el resultado de pecado personal. Number two, Número dos, Satan can only harm us as much as God allows him to. Satanás solo puede dañarnos o herirnos hasta el punto que Dios le dé permiso. Satan is a powerful being, Satanás es un ser poderoso, but his power is limited. pero su poder es limitado. And he's the God of this world, Él es el Dios de este mundo, but he's not omnipotent, pero no es omnipotente, all powerful. que sería todopoderoso. He's not all knowing. No es omnisciente, no sabe todo. He's not omniscient, all knowing. He's not all. He's not able to be everywhere and all the time. No es omnipresente, no está en todo lugar en cada momento. And no matter what, his power and ability is still limited by God. Y sea lo que sea, su poder y su habilidad es limitado por Dios. So number one, suffering is not always a result of personal sin. Y el número uno, sufrimiento no es siempre resultado de pecado personal. Number two, Satan can only harm us as much as God allows him to. El número dos, Satanás solo puede
herirnos hasta el punto que Dios le permita. And number 3, suffering is at its worst just temporary. Y número 3, sufrimiento a su peor solo es temporal. Look in Job 19, verse 25 through 27. Miramos en Job 19, 25, 27. We read this a moment ago. Oh, did you? Okay. Yeah, that was from up there. Okay. And it's just whatever our suffering is, it's just a matter of temporary. And I was thinking about, when I was thinking about that, I was thinking about a story I heard years ago. Dr. Curtis Hudson told a story about having Dr. John R. Rice, a couple names that you wouldn't know. Dr. John R. Rice was editor of a newspaper called The Sword of the Lord, and great evangelist years past, and I had the privilege of knowing both Dr. Hudson and Dr. Rice. And Hace tiempo había una historia de Dr. Hudson contó y Dr. John R. Rice, y es nombres que no conocen, pero son predicadores que hicieron pactos grandes. Y John R. Rice era un editor de un periódico cristiano. Y yo tenía el privilegio de conocer a ambos, Dr. Rice y Dr. Curtis Hudson. And Dr. Hudson, before he was an evangelist and so forth, he pastored a great church in Atlanta, Georgia. And it's a big city and has a interstate highway that circles the city, goes around the city, and you can get on it and just drive around the city and circle the city at night. And Dr. Hudson enjoyed at night and driving the circle of the city, and he'd drive at night around his city. Y Dr. Curtis Hudson pues fue un pastor de una iglesia grande que Dios había bendecido en Atlanta, Georgia. Y en esa ciudad hay una autopista, un anillo que da alrededor de la ciudad. Puede subir la autopista y puede ir manejando, puede ser las veces que quiere, dando vuelta a la ciudad. Y Dr. Hudson le gustó de manejar ahí en la noche de alrededor de su ciudad. And he would get a couple large containers of gasoline, and he'd put in his vehicle, and he'd drive around and look for cars that had ran out of gas. Él iba a echar unos contenedores de combustible en su carro, echarlos ahí atrás, y él iba a ir manejando buscando los carros que habían quedado sin combustible. And he would pick up the people who ran out of gas, and he'd take them to a gas station and fill these containers up with gas, and then drive around the city and come back and fill their car up with gas. Entonces iba a encontrar a esa gente ahí que no pueden ir por falta de combustible, subir a la gente a su carro y ir con ellos de la gasolinera y dar vuelta a la ciudad y regresarlos ahí con gasolina para su carro. And it would take about an hour to drive around the city, and after he'd got the gasoline, and while he was driving around the city with these folks, he would witness to them and give them the gospel. Y tomaba como una hora para darle vuelta ahí a la ciudad, y él iba a ir manejando con ellos para llevarlos de combustible, pero mientras que andaba en el carro iba testificando, iba a compartir el evangelio con ellos. And he would do a lot of soul winning that way. Iba a hacer mucho de evangelismo de esa manera. Looking for people who had ran out of gas, and that was one of the ways he enjoyed being able to tell people about Jesus. Buscando la gente que quedaba sin combustible. Esa era una manera que disfrutó de decir otro acerca de Jesús. And one time he had Dr. Rice with him, and Dr. Rice was getting up in years. Y una vez Dr. Rice estaba con él, y él ya era mayor de edad. And he was riding in the front seat with Dr. Hudson, Dr. Rice, and Dr. Hudson was in the front seat. Entonces estaba manejando Dr. Hudson y Dr. Rice adelante con él. And they picked up a hitchhiker who was sitting in the back seat. Y cogieron una de esas personas y él estaba sentado aquí atrás. Needed gasoline. Necesitaba combustible. And as they started going around the circle, Y ya que comenzaron de darle vuelta a la ciudad, the man pulled out a gun. el hombre sacaba una pistola.
And he said, give me all your money, Y él dijo, dame todo su dinero. or I'm going to shoot you. Y dijo, o se lo voy a matar. And Dr. Rice began to laugh. Y Dr. Rice comenzó a reír. And the man said, this is not funny. I'm going to shoot you. Y el hombre dice, eso no es chistoso, se lo voy a matar. And Dr. Rice laughed even louder. Y Dr. Rice se puso a reír bastante más. And the man said, what are you laughing about? I'm going to shoot you. I'll kill Y you. le preguntó, ¿y qué le da risa? Yo te voy a matar. And Dr. Rice said, he said, it is funny. Y Dr. Rice dijo, sí, es chistoso. And the man says, why do you think it's funny? Y dice, ¿por qué cree que es chistoso? And Dr. Rice turned around and looked at him. Y Dr. Rice le dio la vuelta y le miró. He said, you cannot scare me with heaven. Y dice, no puede asustarme con el cielo. He said, suffering down here is only temporary. Y dijo, el sufrimiento aquí es temporal. He said, the best thing that can happen to me is I get to go to heaven Y tonight. dice, lo mejor que me puede suceder es que yo puedo ir esta noche al cielo. He said, this would be a wonderful day to go to heaven. Y dijo, ese sería excelente día para ir al cielo. And they got to win the man to the Lord. Ellos podrían ganar a este hombre a Cristo posteriormente. And listen, suffering, the very worst thing that can happen to us is we get to go to heaven. El sufrimiento, por lo peor, podemos ir al cielo. When things are really bad, Cuando las cosas están muy malas, what's the worst thing that can happen? ¿qué es lo peor que puede suceder? Oh, we starve to death. Que morimos de hambre. The worst thing that can happen is we go to heaven. Y lo peor que está describiendo es que al final vamos al cielo. Yeah, we starve to death Y que morimos de hambre and go to heaven. y vamos al cielo. Somebody gets mad enough at us, they kill us. Y alguien que se enoja suficiente con nosotros para And we get to matarnos. go see Jesus Y vamos a ver a Jesús. and our loved ones and friends. Y nuestros amigos, nuestros amados. And I'm so thankful for Jesus. Y estoy muy agradecido por And Jesús for heaven. y por el cielo. So suffering is not always the result of personal sin. El sufrimiento no es siempre el And resultado de pecado Satan can personal. only harm us as much as God will allow him to. Satanás solo puede herirnos hasta el punto que And Dios le suffering permita. is at its worst just temporary. Y sufrimiento es por lo peor temporal. Then we can look at just a brief outline of the book of Job. Y luego podríamos ver un bosquejo general de Job. And you might want to write this, just a brief outline down. Y quizás quiere tomar notas de ese bosquejo muy breve Chapters aquí. 1 through 3 is Job's distress. Capítulos 1 a 3 es como el sufrimiento de Job o el asunto de Job quizás. And then chapters 4 through 37, Job's defense. Y capítulos 4 a 37 sería la defensa de Job. And then chapters 38 through 42, Job's deliverance. Y capítulos 38 a 42 sería la liberación de Job. Really ought to pick this up tomorrow, chapter 1. Okay. And then I have a few things to tell them about Okay. what to expect for Okay, tomorrow. I'll turn it over to you. Okay. Muy bien, vamos a pausar ahí, pero quiero decirles algunas cosas más por la clase para ayudarles mientras que están tomando notas. Okay. En Classroom, y todos deben de hacer dentro de Classroom, en Classroom de Job, Esther durante la clase ya subió algunas asignaturas. Entre ellos va a encontrar una división de libro por día para leer ciertos capítulos al día, más o menos como 10 o 11 capítulos por día, por donde vamos, ¿ok? Y ese es como unos 20 minutos de poder leer todo eso, pero hágalo bien. Tengo aquí las notas. Vamos a tener 3 quiz. Uno, pues, comenzando cada día aquí y el examen final el viernes. Entonces, vamos a comenzar mañana con un quiz. Él mencionó algunas preguntas que va a estar ahí y otras cosas que él hizo. Claro, debe estar en sus notas, que no es de trampa. Una de las preguntas en su quiz, miren mis ojos aquí. Una de sus preguntas de su quiz es si ha leído
No sé exactamente cómo está escrito, pero básicamente la idea es si ha leído lo asignado de Job por ese día, que más o menos sería como Job 1 a 10. Y es sí o no. Si leyó casi todo, ese sería no. ¿Por qué no leo la otra parte? ¿Ok? Entonces sería leyendo todo eso. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y dice, mire pastor, pero ¿puedo mentir así? Claro que sí. Pero yo pido a Dios de recompensarle. Ese sería sufriendo por su propia culpa, ¿ok? Entonces, ahí vea. ¿Ok? Entonces, ese es algo que va a ser parte de su evaluación mañana. ¿Está claro eso? Si queremos que lea el libro que estamos estudiando. Y la otra cosa, ahí está el syllabus, la guía de la clase, y hay un ensayo de la clase. Déjame ver acá cómo está escrito. En el ensayo, y ese es de hacer durante esa semana. No esperar hacer otra semana para hacerlo, ese es durante esa semana. Mucho esa información que el maestro ya está dando, especialmente mañana. Espera hacer después de mañana para hacer su ensayo, porque él va a tocar eso mañana. Y es viendo si usted puede mencionar lo que él dijo, ¿ok? En sus propias palabras. Está en su ensayo, pero su ensayo debe ser digitado, usando de entre 400 y 500 palabras. Debe ser muy personal y práctico. Debe tener portada de seminario. Debe ser entregado en tiempo, antes del 1 de septiembre, medianoche, por los que están aquí en presencia. Entonces, este ensayo puede usar exactamente 0 de inteligencia artificial de ayudarle con eso. ¿Entendieron ese número? Ese sería 0. ¿Ok? Nada. Pero necesita ser digitado. Es algo que va a ser muy, muy personal. Está sobre el tema de las razones del sufrimiento. Entonces, básicamente, Pastor Preston está dando mucho de eso. Ya dio parte de eso. Mañana va a seguir con eso. Y está agarrando la información que él mismo está dando y está poniendo sus propias palabras en un ensayo. Está fácil el asunto. ¿Okay? Debe planear mañana. Sería muy buen día para estar tomando forma en su ensayo ahí, porque va a ser fresco en su mente. ¿Está claro eso? Es para ayudarle de capturar y de volver a repetir lo aprendido. Ese es el objetivo. No es para que sean ocupados, es para ver si entró en el oído y va a poder salir por la boca. ¿Okay? Ese es el concepto. ¿Hay dudas o preguntas en qué preparar para mañana? ¿No? Va a necesitar su aparato aquí para tomar el examen mañana, pero no usarlo hasta el momento que yo le doy permiso. ¿Está claro eso? Okay, entonces ahí debe tener cada quien su aparato enfrente, boca abajo, en la mesa, esperando usarlo solo por el quiz y luego apagarlo ahí. ¿Está claro eso? ¿Dudas, preguntas? Quiero que tengan éxito. No estoy tratando de hacerle trampa. ¿Qué? ¿Puede sacar un 10? Claro que sí. También puede sacar un 0. Esa sería de su tormenta de su propia decisión ahí. Ok, muy bien. Vamos a orar y terminar la clase. Alex, si puedes orar para terminar la clase, por favor. Amén. Ok, pueden dejar las sillas y mesas ahí, lleven sus cosas. Gracias.